¿Qué tal, amigas y amigos? Cordial saludo. Bienvenidos a esta entrevista especial con Omar López, el manager de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol que está por comenzar. Ya estamos realmente cerca del gran evento. Y nos hemos trasladado a West Palm Beach, donde está la base primaveral de los Astros de Houston, para poder conversar con Omar y hacer aproximaciones en torno al evento, temas que podemos abordar en este momento que no son álgidos ni delicados, de aquellos que deben mantenerse, y esperemos que ustedes también lo entiendan, amable audiencia, en cierta privacidad y solo pueden ser anunciados en un momento determinado. De manera pues que, dicho esto, Omar, gracias por atendernos, gracias por darnos estos minutos y bienvenido como siempre a One Baseball. Gracias, Fernando, por la oportunidad y nada, contento nuevamente de estar aquí con los Astros de Houston. Un año más trabajando para la organización que me ha dado prácticamente toda mi carrera beisbolística. Y bueno, ya como lo dijiste ahorita, ya contando los días, ya esperando al equipo el 1 de marzo, el reporte, solo afinando los últimos detalles que se aproximan para empezar si se quiere decir, o culminar la preparación de la selección y después entrar en materia con el Clásico. Ustedes conocen bien el currículum de Omar López, manager campeón en Venezuela, manager campeón reciente en Puerto Rico. Felicidades por esa gran conquista con los Cangrejeros de Santurce. Mano derecha de Joe Espada, bench coach con el equipo de los Astros de Houston, como bien dijo, equipo con el que viene haciendo carrera como técnico desde hace ya unos cuantos años. Y por segundo año consecutivo, manager del Clásico, del equipo venezolano, que es lo que nos trae a esta conversación. Omar, hace un tiempo hablamos, en diciembre, hicimos una entrevista también para One Baseball, en la que todavía no se conocían detalles del roster de 30, había aproximaciones, nombres que se barajaban, pero ya hoy día hay un roster de 30. En aquel momento hablabas de plan A, plan B, plan C. ¿Cuál plan se te ha dado más? ¿Cuál aproximación hacia algún plan que tú visualizabas se te ha dado en este momento, cuando estamos a pocos días que Venezuela llegue aquí a West Palm Beach y tú te cambias de uniforme y te pongas el de Venezuela? Mira, Fernando, vamos a dividir esa respuesta en dos fases. En el área de jugadores de posición, el plan A prácticamente se ha mantenido, yo diría que un 95, 99%, ya todo el mundo conoce el roster con respecto a los jugadores de posición. La única ausencia o las únicas ausencias significativas, aparte de las otras que estuvieron en el Clásico pasado a nivel de jugadores de posición, es obviamente José Altuve y Anthony Santander, y ya todos sabemos las razones por las cuales. Y en la fase B, que es la del picheo, yo diría que hemos estado entre plan B, plan C, prácticamente, por todas las cosas que han sucedido a lo largo de estos últimos, yo diría que 4, 5 meses. Yo recuerdo que en la primera reunión que tuvimos cuando fui designado, que no había salido oficial, pero ya nos estábamos reuniendo, le mencioné al comité o de gerencia deportiva, Chato, todos los que nos reúnen, le dije, el primer ejercicio fue, yo creo que ustedes me hagan este ejercicio, hagan su roster ideal, ¿ok? Y cuando me mandaron su roster ideal, yo le dije, mira, no es ser negativo, pero es ser realista, porque ya con la experiencia del 2023 y viendo la temporada del 2025 en Grandes Ligas, siguiendo a los jugadores venezolanos, con toda la situación que pasaron con lesiones, unos con lesiones y otros un gran grupo de jugadores que están en una situación inestable en las Grandes Ligas, ya yo estaba aproximándome que iba a haber un poquitico de problemas, ¿no? Pero cuando me mandaron esos rosters, yo le dije, mire muchachos, eso se ve muy bonito, pero les aseguro que cuando estemos en el momento cerca, esto va a ser quizás diferente, se los aseguro. Porque si en el Clásico pasado hubo algunas cosas que mucha gente a lo mejor desconoce por seguimiento, pero uno que está internamente aquí, uno hace seguimiento. Hubieron mucha gente lesionada en el Clásico Mundial pasado, sobre todo lanzadores, no nada más de Venezuela, de otros países que pertenecen a organizaciones en el cual han sido jugadores clave. Entonces, sé que iba a ser un poquitico fuerte, un poquitico más complejo pero nada, somos gente de retos. Somos gente de retos y nos ajustamos y nos adaptamos a lo que en el momento tengamos. Hablas entonces de esa ofensiva que se cumplió en un alto porcentaje.
te escuchamos decir ofensiva blindada. No queremos que nos des una alineación, porque esa la vas a escribir ese día o ya la tienes ahí evaluando, manejando en tu mente, dándote vueltas. Pero queremos ahora mismo que nos reafirmes el porqué de esa ofensiva blindada, cuán satisfecho te tiene, lo que puedes armar en el terreno en base a lo que luce como el principal punto fuerte del equipo, que es justamente el line-up y los jugadores de diario. Esta entrevista no va a dar tiempo para yo darte detalles, detalles de los más detalles, porque yo espero que algún día, siendo criticado o admirado, como sea, que al final de todo esto uno está expuesto a eso, ¿no? Yo trabajo para lo que yo sé hacer, que es béisbol, trabajo para mi país y trabajo para Venezuela y trabajo para los Astros de Houston y sobre todo para mi familia, ¿no? Pero esa ofensiva, como tú dices, blindada, es porque hay que tener profundidad. Ninguno de esos jugadores el 3 de marzo en el juego de exhibición han jugado todavía ni siquiera 9 innings. No han jugado lo suficiente, ni han jugado juegos consecutivos. Y hay exigencias de organizaciones en el cual hay que tener mucho cuidado con respecto al uso de ellos. Hay unos que sí van a tener que jugar juegos consecutivos, se prepararon para eso y hubo un consenso en el cual se llevó a eso. Si no, hubiésemos tenido que hacer ajustes en el roster. Eso es parte del reglamento, del Clásico Mundial y hay que ser muy, muy objetivo y hay que ser muy responsable de eso. No sabemos si surgió desde Venezuela, entendemos que sí, pero en Boston comentaron que Wilyer Abreu va a jugar el jardín izquierdo y por descarte Ronald Acuña va a estar en el jardín derecho y Jackson Chourio en el jardín central. ¿Surgió eso desde Venezuela? ¿Lo puedes confirmar ahora, Omar? No, bueno, si Alex Cora lo declaró, porque yo vi la publicación, es porque creo que fue 1 o 2 días antes, no me acuerdo, pero sé que no fue hace mucho. Conversé con él, porque así he conversado con otros managers, he conversado con gerentes, he conversado con agentes, les manifesté, ellos me preguntaron que dónde iba a jugar, no que dónde ellos querían que jugara, sino dónde yo lo iba a poner a jugar para ellos ayudarme y prepararlo en el sprint training con miras al Clásico Mundial. Entonces le manifesté a Alex que teníamos a Wilyer en el left field, en el center field a Chourio y en el right field a Ronald Acuña. ¿Es esa la principal fortaleza del equipo en lo ofensivo? ¿Cuál consideras tú es el puntal principal de lo que puede ser la carroza que empuje las opciones venezolanas? Si hablas ofensivamente, yo lo voy a adicionar a nivel general, global. Yo creo que la fortaleza de Venezuela va a ser la determinación y las ganas que tienen de venir a representar a Venezuela y de llegar a lo más lejos posible. Ese creo que es la determinación, me lo han demostrado en el grupo, la convicción. Siempre mi bandera de entrada hacia las comunicaciones con los jugadores fue quien quiera estar, venga. No importa el nombre que tenga. Quien tenga dudas no puede estar. Entonces, el que quiera estar se va a preparar bien, se va a cuidar, se va a enfocar en todo lo que estamos haciendo con el departamento de escauteo, en todos los aspectos para que estén enfocados y eso. Y bueno, eso es lo que ha surgido con esta selección. Hay un contraste evidente entre esa profundidad de la ofensiva, de los bateadores, de los jugadores de todos los días, respecto al picheo. No hace falta ser un analista perspicaz ni demasiado profundo para darse cuenta de ello. En este momento, ¿hacia dónde va más dirigida la estrategia y tu plan de dirección en el evento teniendo en cuenta anteriores? El doble abridor, el llamado piggyback, 2 abridores que te cubran un buen tramo del juego, o un abridor y varios relevistas, esa fase intermedia que queremos detalles un poco para llegar a los innings finales donde sí se ve un poderío con varios nombres como el de José Alvarado, como el de Daniel Palencia, el de propio José Butó o ese grupo para los episodios finales. Sí, bueno, un principio siempre ha sido la idea de usar el piggyback, dado que la gran mayoría de los lanzadores venezolanos, bien sea establecidos o no establecidos o subiendo y bajando, son lanzadores la mayoría de un inning nada más, bien sea para aguantar el juego en el sexto o séptimo, ser un setup o ser un cerrador. Son pocos los relevistas intermedios que tenemos venezolanos en las grandes ligas y quizás si vamos a ligas menores, el venezolano que está o es igualmente un relevista de un inning o un abridor,
pero no hay esos relevos intermedios. Nunca los definen en ligas menores hasta que llegan a las grandes ligas. Nuestros relevistas intermedios ahora, que si logramos que se preparen para ir por lo menos 1 o 2 innings, como en el caso en el clásico pasado fue José Ruiz, José Butto y Eduardo Bazardo. Pero inicialmente el plan es, y sigue siendo, es tener un piggyback en el cual podamos de alguna manera manejar 6 innings posibles, minimizando daño, y podamos llegar a los innings finales a los brazos de un inning. Esperemos que eso se pueda seguir cumpliendo. Hay que seguir orando y pidiéndole a Dios que nuestros muchachos se mantengan sanos de aquí al primero, cuando tengan que tomar su vuelo o manejar hacia West Palm Beach. ¿Esa estrategia obedece para el marco general del evento o para juegos puntuales? ¿Puede cambiar para un juego específico, de un juego de eliminación en la primera vuelta, o ya esperemos ocurra cuando se jueguen los partidos de eliminación a partir de cuartos de final? Por lo menos, por los momentos es la primera ronda. Hay que ser bien claro para que la gente no lo vaya a sorprender. Hay lanzadores que están en el plan de piggyback que no van a poder participar en la segunda ronda, obviamente, por consiguiente tampoco la tercera ronda, que son 2 en una, semifinal y final, y van a tener que ser sustituidos por quizás un relevista o quizás por un abridor que podamos de alguna manera u otra tener disponible para que pueda sustituir a alguien que no pueda acompañar. El orden jerárquico de esos muchachos al final sería Butto, Bazardo, Alvarado y Palencia. Depende del equipo que nos estemos enfrentando. No va a haber un rol específico, eso es algo de lo que nos vamos a reunir aquí, porque si estamos hablando de Daniel Palencia es cerrador, Alvarado es cerrador, Andrés Machado es cerrador en Japón, el mismo Bazardo ha hecho las 2 funciones, depende cuando Seattle tenía a sus cerradores o a su cerrador o a su setup no lo tenía disponible ese día. Bazardo venía a tirar un 9º inning. Eso va a depender de los días que lo usé anteriormente, los días que necesite descanso y quién va a estar disponible para lanzar ese día, y si se quiere decir, el pocket donde les toque. Háblanos un poco de el puente para esos hombres de los episodios finales. ¿Cómo optimizar esos recursos de lanzadores que tal vez no tienen un estatus tan importante en las grandes ligas? Algunos de ellos son lanzadores de la LBBP. Háblanos un poco de cuánta confianza te trae ese esquema. Mira, para mí todos ellos van a tener suficiente confianza. El hecho que no tengan renombres, no estén en las grandes ligas, estén en la LVP o estén en AAA, no quiere decir que no puedan salir a hacer el trabajo. Como te lo dije a ti, lo que va a determinar el carácter y la identidad de esta selección es la determinación de ellos y la convicción de ellos. Nadie puede hacer nada ahí de lo que no estén capacitados para hacer. Y lo más importante es que ellos se sientan bien, se sientan cómodos y se sientan en confianza. Vamos a tratar de usarlos todos, porque hay que usarlos a todos para maximizar nuestras piezas, y el juego me va a determinar cómo los vamos a usar. Ahora, cuando hablas de puente, tú usas el piggyback pensando de que los 65 picheos nada más, que es la primera salida en la primera ronda, tú dices, bueno, ¿cuántos innings podrán ser eso? Pueden ser 1, pues si lanza más de 30, 35 picheos está fuera. Está fuera del juego. Entonces tienes que traer a tu otro, quizás traes a un relevista por un inning para darle chance al otro abridor que tenga su suficiente tiempo de prepararse como si estuviera abriendo un juego, para venir y a ver qué tanto te puede dar. Y después de ahí comienzas a mover tus piezas. Ese es el peor de los escenarios. El mejor de los escenarios, como sucedió en el pasado. Te vino Pablo López contra Puerto Rico y te tiró casi 4 innings y 1 tercio y 2 tercios. Y el que vino atrás prácticamente lo que tiró fueron 2 innings. Ya te vienen los últimos finales y tú logras hacer las modificaciones con el bullpen. ¿Quién puede ser el Luis Eduardo García del clásico pasado que te dio tan buena utilidad? ¿Tienes alguna visualización o en caliente vas a ir descubriendo eso? Pudiese haber sido o pudiera ser. Pudiera haber sido, porque no va a estar desde el principio lanzando, pero pudiera ser para el juego que le toque a él, y después posteriormente quizás un cuarto de final o una semifinal, que hay del Montero. Jesús Luzardo está en el pool para la siguiente ronda. ¿En qué medida cuentas con Jesús Luzardo? Bueno, yo con Jesús tuve una conversación muy, muy buena, muy plena, muy transparente. Simplemente hay que esperar cómo él vaya progresando en su preparación, cómo él se siente. La organización estuvo de acuerdo, él estuvo de acuerdo en colocarlo en el pool por si hay una hipotética final.
y no quiere decir que lo vamos a activar, porque todo va a depender de cómo él esté y cómo él se sienta. Hay un factor importante que mucha gente no lo va a entender. Es difícil entenderlo, ¿ok? Porque es Venezuela, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando del mejor pasatiempo de nosotros, nuestro fanatismo, lo que nos identifica a nosotros quizás fuera de Venezuela, que es el béisbol. Es que Luzardo pasó por muchos años por lesiones y el año pasado fue uno de los mejores de él. Y maximizar esa cantidad de innings que tuvo y hacer una subida, una bajada, puede ser contraproducente. Él tuvo sus razones, se las entendimos perfectamente, pero llegó el momento de negociar. Y fue cuando negociamos de que si pasa esto y él se prepara, va bien, y Venezuela, Dios mediante, está en la final. Si él está bien, esperemos que nos pueda acompañar en esa final. Las firmas de los peloteros a veces funcionan en una dirección o en otra. ¿Por qué te lo digo? Porque Martín Pérez estaba en el equipo, en teoría, firmó y dejó de estar. Pero, por ejemplo, cuán importantes fueron las firmas de Luis Arraez con San Francisco o de Eugenio Suárez con Cincinnati, para en definitiva contar con ellos y establecer un plan de trabajo en torno a ellos como parte fundamental del conjunto. La regla con respecto a los agentes libres, ellos podían llegar al 1 de marzo y habernos firmado y podían participar tranquilamente en el Clásico Mundial, pero a riesgo de ellos. No tienen por qué tener seguro, es a riesgo de ellos, claro, porque podían ser firmados posteriormente y si pasa algo en el Clásico, se pueden quedar sin una cosa y sin la otra. No sé si más o menos me puedo explicar en esos puntos. Pero sí, súper importante. ¿Por qué? Porque no nada más lo que ellos puedan aportar en el terreno, lo que han hecho como peloteros en su carrera profesional y lo que les falta por hacer, sino el liderazgo de ellos también, como jugadores representantes de nuestro país en el béisbol aquí en los Estados Unidos. El tener a esas dos personas ahí, esos dos seres humanos, porque son grandes seres humanos, le puede inyectar mucha energía a esa generación de relevo. Yo tuve un Zoom call meeting con toda la selección, creo que fue hace como un par de semanas, diría yo. Y al final de mi mensaje para ellos fue, porque yo lo he declarado, este es mi último clásico como dirigente, pase lo que pase. No sabemos si va a haber otro clásico, okay, pero si se llegase a dar, les dije a ellos, ¿quién de ustedes van a ser estos jugadores? La generación de relevo, ¿quiénes son los que van a venir en esta oportunidad a representar y a ser los líderes de los que vienen después más atrás de ustedes? ¿Me entiendes? Entonces, por eso es súper importante tener jugadores como Eugenio Suárez, Luis Arraez, Miguel Cabrera en el lado de nosotros, como coach Víctor Martínez, tener a un Wilson Contreras, un Ronald Acuña, que puedan ser esos mentores a Wilyer, a Churio, que ellos puedan vivir eso para que entiendan y le puedan inyectar a esa generación de relevo que viene de abajo o que viene creciendo hacia los próximos eventos internacionales por Venezuela, que esto vale, esto se lleva en la sangre, es tu camisa, es tu gente, es lo que a ti te gusta hacer y tú quieres darle alegría al país. Te preguntábamos en aquella entrevista anterior en diciembre, sin conocer el roster, sobre Michael García. Eugenio Suárez se va a adiestrar en primera base. Tienes un equipo muy flexible y Michael García es uno de los que te da más flexibilidad. Uno entiende que ese bate puede estar o debe estar todos los días en el line-up. ¿Cómo, te repito aquella pregunta, una vez que sabemos que Michael está en el equipo, ¿visualizas de algún modo el uso específico de Michael García? Sí, todo eso está visualizado. Todo eso está visualizado, Fernando. No nada más Michael, sino los demás también. Yo he estado conversando con ellos y en los próximos días tengo que conversar con otros más para hablarle del plan que tengo, cómo los vamos a mover, cómo los vamos a usar. Ya yo puedo decirte que yo conversé con Arraez, conversé con Gleyber Torres, conversé con Andrés Jiménez, conversé con Tobar, conversé con Wilson, tengo que conversar con Michael también, pero sé que eso no va a ser algo donde sea una piedra de tranque, porque cuando tú tienes la determinación y la disposición, donde quiera que yo lo ponga, van a dar el todo por el todo. Uno ve el clásico de 2009 y no fue un equipo tan talentoso como el de 2006, el primer clásico. Y fue el equipo venezolano que llegó más lejos. No estamos comparando con el anterior, pero da la impresión de que en el anterior reunías un grupo más profundo en cuanto a talento, que tenía las ganas. ¿Cómo suplir esa ausencia con esas mismas ganas? Y háblanos un poco de
dadas esas conversaciones que vas teniendo con cada uno de los miembros del equipo venezolano, ¿cómo evalúas y verificas esa disposición? Mira, yo te voy a contestar con una frase muy sencilla. Si me pones a hablar de 2006, 2009, no he hecho mucho investigación sobre eso en el pasado ni nada de eso. Yo solo te puedo decir que Venezuela tiene mucho talento. Siempre ha tenido el talento. El problema que pasaba era el orden, organizar y estructurar. Eso fue lo que logramos en el pasado. Con talento, el que estaba disponible. Y el que está disponible ahorita es talento igual. Simplemente es organizarlos y ordenarlos para que se enfoquen en un solo alineamiento. Y eso es lo que hemos hecho. A pocas horas, estoy exagerando un poquito, pocos días, digamos, horas, porque ya esto se cuenta en horas para la gente, para la audiencia, para el público, para el venezolano de bien que quiere ver a su equipo triunfar. Y si un equipo a nivel de selección venezolano puede darle una alegría al país, es el de béisbol. Hay una responsabilidad adicional de trascender. ¿Cómo describe esos sentimientos que flotan en el ambiente, Omar? Mira, para mí personalmente, para Omar López, de la misma manera que yo asumo el compromiso en el Clásico Mundial, la responsabilidad con quien yo tomo este Clásico Mundial es la misma forma como yo tomé la responsabilidad del Premier 12. Para mí, cuando yo me tengo que representar a Venezuela, es buscar darle una alegría, así sea a 30 millones o a 10 millones o a 15 millones, depende del interés que tenga el fanático o el venezolano por el evento que se esté representando al país. Tú lo acabas de decir ahorita, el basquetbol nos ha dado muchas alegrías, el softball masculino nos ha dado muchas alegrías, el béisbol femenino nos ha dado ciertas alegrías, pero muy poca cobertura, muy poco fanatismo hacia eso. Al final es Venezuela. Yo, como estoy en el deporte, estoy en el béisbol, a la Vinotinto, a quien sea, tengo las aspiraciones, tengo los sueños de que eso se transforme, de que podamos darle esa alegría, no nada más en el béisbol. De nosotros, cada vez que tú me ves a mí representando en un proyecto a Venezuela, voy a hacer todo lo posible por darle alegrías al país. Y ya para cerrar, Omar, y agradeciéndote este tiempo, hablemos de algo terrenal, el schedule de tu trabajo, ya cuando tengas al equipo a tu disposición, ¿qué planificación tienen para, dejar al equipo lo más listo posible de cara al inicio del torneo el 6 de marzo? Sí, la mayoría van a llegar el primero, todos van a llegar el primero. Hay unos que no se van a poder incorporar el primero, sobre todo lanzadores, porque están cumpliendo sus salidas con sus respectivas organizaciones. Es mejor que lo hagan en sus organizaciones supervisados por su propia gente y no en los juegos de exhibición, pero tenemos un gran grupo de lanzadores que van a estar con nosotros en el Clásico, donde ya los tenemos distribuidos por juego. El 2 vamos a practicar ahí atrás en el campo número 6, aquí en el complejo de los Astros. El clubhouse está en el campo grande por la parte del right field, la parte de atrás. Ya tenemos la programación lista. Ese día vamos a hacer una cena bien íntima, nada más con los familiares, jugadores, nada de media, nada de rumba, no hay un conjunto de nada, hay absolutamente, es una cena íntima para hablar, dar unas palabras de motivación. Nos va a acompañar Marco Escútaro en esta ocasión, va a lanzar la primera bola, el primer juego contra los Astros. Ha sido una persona bien especial desde el Clásico pasado, en el cual, a pesar de que yo nunca jugué en contra de él, pero lo conocí por medio de Salvador Pérez, que ha estado ahí, una persona muy humilde que nos ha dado buenos consejos. Vamos a tener otros invitados en el cual nos van a dar unas palabras y tenemos algo bien emotivo para los jugadores. Tenemos, como te digo, en esos dos juegos vamos a rotar a los jugadores porque tienen que jugar. Estamos en sprint training también, ¿ok? Tienen que jugar. Esperemos que todo fluya bien y al terminar el último juego, el 4 contra los Nacionales, arrancamos para Miami. El 5 practicamos, si mal no recuerdo, creo que es de 1 a 2:30. Tenemos ese espacio que nos asignó el Clásico Mundial en Lone Depot Park. Regresamos al hotel, nos reunimos para hablar sobre el reporte de avanzada en cada área. Para el día siguiente está preparado porque jugamos a primera hora. Entonces tenemos que ir frescos en la mañana, no hacer nada que impida el proceso de llegar al estadio y prepararnos para el juego. Allí tienen el schedule y por acá por One Baseball, la voz de Play Ball para el primer juego de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, así como la cobertura de todo el evento. Muchas gracias, Omar, por estos minutos, por este tiempo. Gracias a ti. De verdad lo valoramos y lo agradecemos y por supuesto aquí estamos para siempre tenerte como una opción y como un canal de vehículo para ser ese puente con la gente. Seguro, ¿no? Agradecido por la oportunidad y yo solo le puedo dejar un mensaje a todos los que siguen tu programa,
que estos muchachos están comprometidos. Vamos a prepararnos a jugar el béisbol que sabemos jugar nosotros, a tratar de hacer las mejores cosas de la mejor manera posible y que Dios nos dé mucha sabiduría, y nos proteja para poder tomar las mejores decisiones en conjunto, como equipo, como selección, y bueno, que se dé de una vez la primera alegría del Clásico Mundial para nuestro país.